Activating Beast Mode. 3, 2, 1, go. Ready, set, go. Saludos revolucionarios, bienvenida Carolina, muchas gracias por sacar tiempo para venir a participar en este humilde canal que trata de sobrevivir al algoritmo censurador de YouTube. ¿Qué tal? Pues muy bien y muchas gracias por invitarme, encantada de estar aquí contigo, con vosotros, vamos, con la audiencia. Bueno, es una audiencia pequeña, pero estamos ahí construyéndola. En mis Muy bien. entrevistas tengo la costumbre de empezar preguntando a la invitada quién es, pero en tu caso me lo voy a saltar porque ya eres sobradamente conocida y voy a cambiar la pregunta, así que ahí voy. ¿Quién es de Carolina Alonso? Pues mira, ahora mismo pues estoy llevando una vida bastante más tranquila de la que llevaba estos últimos 10 años, pues trabajando, estudiando a la vez, ¿vale? Y además militando en la izquierda como siempre, pero desde otro lugar, que es más bien desde el asociacionismo, los movimientos de base y todo eso. Pero vamos, yo sigo activa, no, no he desaparecido. Tal vez se te dé menos en primera línea, pero sí, yo sé que en Twitter estás dando caña y que te mueves bastante. Bueno, la actualidad nos ha atropellado porque yo había pensado unas preguntas, pero no podemos obviar lo que ha ocurrido con respecto a la situación del Partido Socialista. Entonces, me gustaría que comentases un poco en qué punto estamos, Carolina. Bueno, es que lo que ha salido ahora del Partido Socialista es algo que nos disgusta muchísimo a gente que hemos estado en primera línea política, que hemos sido cargos institucionales, ¿vale? Y que vemos con estupor como otra vez los partidos, digamos, del bipartidismo vuelven a caer en las mismas dinámicas de siempre. A ver, hay un mensaje que quiero lanzar, que es que no es verdad que todos los políticos sean iguales o hayamos sido iguales. Hay una izquierda alternativa, una izquierda a la izquierda del PSOE, que ha gobernado durante 10 años, tanto en el gobierno de España como en capitales de provincia y en comunidades autónomas, y que durante estos 10 años no se le ha encontrado ni un solo caso de corrupción. Ha habido lawfare, ha habido artimañas, ha habido desavenencias políticas, porque no vamos a obviar que es verdad que hay ahora un problema en esa izquierda por desavenencias políticas, pero lo que se dice corrupción no ha habido ni un solo caso en 10 años. Entonces, eso de decir que la corrupción cero no existe, pues a ver, existen algunos espacios y yo soy heredera de ese espacio del cual me reivindico, y que realmente en 10 años no hemos tenido ni un solo caso de corrupción. Yo misma he sido diputada y además portavoz en la Asamblea de Madrid con Unidas Podemos, pero no me refiero solamente a Unidas Podemos, puedo hablar de los comunes que han estado gobernando durante mucho tiempo el Ayuntamiento de Barcelona, tan importante como Barcelona, ahora Madrid, o puedo hablar de otros partidos como Compromís, etcétera, que han estado al cargo de importantes comunidades autónomas y importantes ayuntamientos como el Ayuntamiento de Valencia o la Comunidad Valenciana o en el Ayuntamiento de Cádiz, que se ha gobernado también, o en fin, en las principales capitales de este país ha estado gobernando esa izquierda alternativa y jamás se ha descubierto un caso de corrupción. Incluso, te diría más, muchos de nosotros hemos donado gran parte de nuestro sueldo institucional al partido o a organizaciones no gubernamentales, desprendiéndonos de parte de nuestro sueldo para un bien común, porque realmente creemos en esa forma de hacer política como servicio público y no como una forma de enriquecimiento, y porque no es por nada. A nosotros ya las empresas del IBEX 35, estas empresas corruptoras que aparecen en los papeles de Bárcenas y que ahora aparecen en el caso Coldo, que son las mismas, ni siquiera se nos acercan. Pues yo te agradezco mucho que seas tan clara, porque sí que es una cosa que a mí me da mucha rabia, y yo que estoy algo relacionado con el ambiente municipalista de andar por casa, digamos, porque yo no vivo en una gran ciudad,
pero sí que me da mucha rabia cuando se acusa, porque yo conozco a concejales que ni siquiera tienen un sueldo y les acusan de robar y como que ya todos son iguales. Y yo creo que eso hay que romper un poco con ese simplismo. Y más cuando viene de gente que sí que aparece en los papeles de Bárcenas, que antes has comentado Bueno, es que eso. yo, de verdad, estoy que me subo por las paredes viendo al Partido Popular, al señor Feijóo, al amigo de Marcial Dorado, dar declaraciones desde una sede corrupta que ha sido pagada con dinero B y hablando de limpieza democrática, que vienen a regenerar España, o que lo haga el propio Vox, cuando el propio padre del señor Abascal aparece en los papeles de Bárcenas. Vox es un partido condenado por financiación ilegal, que vengan a darnos lecciones de qué. ¿De qué nos van a dar lecciones a nosotros? De absolutamente nada. Hay muchísima gente en la izquierda transformadora de este país que ha estado ejerciendo como cargo público, no cobrando un duro, ¿vale? Como tú bien dices, dando la cara en pueblos pequeños, enfrentándose a situaciones muy complicadas en lo personal, porque ser de izquierdas en ciertos pueblos es muy complicado, no es por nada. Y para que ahora tengan que venir a decirnos exactamente lo que tenemos que hacer o nos den lecciones de qué. De absolutamente nada. Nosotros, cabeza alta, en 10 años ni un solo caso de corrupción, gobernando y manejando dinero público. Y es que, como digo, las empresas del IBEX 35 corruptoras, que me gustaría hablar también del tema de las empresas corruptoras, es que ni siquiera se atreven a acercarse a nosotros porque saben perfectamente que no les vamos ni siquiera a recibir. Y eso, pues claro, es la diferencia entre partidos que se sientan en la mesa con empresas del IBEX condenadas ya o que aparecen en varias causas de corrupción y otros partidos que ni siquiera les dan cabida. ¿Podrías ampliar un poco más esto de las empresas corruptoras, ya que has hablado? Pues mira, Acciona, que es esta famosa empresa que está implicada en el caso Koldo Ábalos Cerdán, ¿vale? Es una empresa que ya aparecía en los papeles de la Gürtel y que aparecía en otras causas de corrupción. Y hay aquí un problema, y es que se ha intentado que estas empresas que han sido corruptoras y que de alguna forma juegan sucio con otras empresas, porque no nos olvidemos, ellas se llevan contratos públicos porque corrompen a políticos que le amañan los pliegos de licitación para que justo esas empresas sean las elegidas. De alguna forma le están dando codazos a otras empresas, sobre todo a pymes, para quedarse con los grandes contratos. Por eso no entiendo nada la posición de Garamendi, del presidente de la patronal de la COE, saliendo en defensa de estas empresas corruptoras, cuando en realidad a quienes primero perjudican son a las empresas que actúan de manera legal, porque las desbancan con sus prácticas corruptas. Pues estas empresas ya vienen apareciendo en otras causas y lo que no puede ser es que puedan seguir contratando con la administración. Debería castigárseles de tal manera que no puedan volver a contratar nunca más con la administración. Y eso se ha intentado hacer, lo que pasa que nuevamente jueces amigos de estas grandes empresas, que tienen mucho más poder que el poder político, pues han decidido que no se les puede prohibir contratar con la administración, que con que cambien a la persona que está al cargo de la empresa y vayan moviendo, digamos, que vaya habiendo un cambio de cromos es más que suficiente. No me sirve con que cambien el administrador cada vez que les pillan con las manos en la masa. Hay ciertas empresas, ciertos nombres que no pueden volver a figurar. Y es que Acciona está ahora mismo como beneficiaria del contrato de licitación que está sacando la Comunidad de Madrid para el tema de la Fórmula 1 en Madrid. O sea, no puede ser. Y yo ya, además de hablar de prácticas corruptas en la política, hay que hablar de prácticas corruptoras en el mundo empresarial de una serie de empresas, de grandes empresas, que son siempre las mismas, que no es por nada, pero a los que perjudican son a los ciudadanos que nos roban, pero también a otras empresas legales que también quieren acceder a esos pliegos y a esos contratos y no pueden porque estos listillos ya se han sentado con el político de turno a untar. Pero entonces, ¿me quieres decir que el mercado no se regula solo y que hay empresas que hacen trampas? ¿Cómo puede ser esto? Pues sí, hay empresas que hacen trampas, hay empresarios corruptos y corruptores
que además son las mismas empresas, que son las que se llevan siempre los contratos, los grandes contratos de la administración, y que van pasando de una causa a otra. Y lo único que hacen es cambiar de administrador, ¿vale? Es el mismo perro, pero con distinto collar, y siguen contratando con la administración y parece que no se puede hablar de ellos. Y que haya salido el señor Garamendi a defender a estos corruptos, hoy me parece un escándalo. Porque ha salido a defender a Acciona y a defender a estas empresas que se dedican a sobornar a políticos para quedarse ellos con los contratos. Bueno, no sería de extrañar que los tentáculos no solo lleguen a los políticos y lleguen un poco más allá, y por eso alguno vea peligrar su puesto o le tengo que hacer un poco de relaciones públicas para limpiar la imagen de estas empresas. Pero bueno. A ver, yo te digo una cosa, es verdad, y yo soy la primera indignada con la corrupción política, pero hay una corrupción empresarial en este país que es increíble y te diría, incluso judicial. O sea, la esfera política es como la que más canta, pero hay muchas otras esferas que hay que limpiar en este país para tener una democracia homologada y homologable. Y las reformas que hay que acometer son bastante profundas, de bastante calado, y que tiene que tocar a muchos palos, no solamente al palo político, también hay que tocar al palo empresarial y al judicial. Sí, bueno, yo creo que por lo menos hay que hacer una regulación que sea justa, porque es que si no, luego no hay esa competencia que dicen que garantiza el libre mercado, y hay ciertas empresas que siempre se lo llevan todo, aparte de por las trampas, aparte de por que los pliegos están hechos a su medida. Entonces no hay esa verdadera competencia, como digo, de que determinadas empresas más pequeñas o que no tienen padrino, estas nunca van a estar fuera. Pero lo curioso es que estas empresas, en vez de demandar legislación y pedir o buscar alianzas con los actores institucionales que quieren regular esto, van en contra de ellos y exigen más de regulación, que eso lo que hace es acabar más con ellas. Claro, es que ya te digo, el señor Garamendi solo defiende los intereses de 4 o 5 empresas en este país. Realmente no defiende los intereses de las empresas ni de ciertos empresarios, solo defiende los intereses de 4 o 5 empresarios privilegiados, que vienen siendo privilegiados desde el franquismo, y ya está, porque los primeros indignados que tendrían que estar indignados con todo este caso son los propios empresarios que han querido optar a esas licitaciones y que les han estafado, porque es que les han estafado amañando contratos para que se la lleven crudo los 4 listos de Acciona. Yo creo que esto debería reflexionarlo mucha gente que tiene empresas y pequeños autónomos que buscan tener referentes que no son los adecuados y se enfrentan contra quien sí que quiere poner un poco coto a todas estas prácticas. Pero bueno, saliendo un poco del tema del momento, yo contacté contigo porque me gustaría que hablases un poco del diagnóstico. Sé que es muy difícil porque es ultra complejo y no se puede tratar en 10 minutos, ni en una hora, ni en días, pero sí que me gustaría que hicieses un diagnóstico un poco de la izquierda institucional aquí en España y luego relacionarlo un poco con el mundo. A ver, no nos podemos abstraer de la situación mundial de retroceso y reflujo que estamos viviendo, donde hay un bloque de extrema derecha reaccionaria que está acampando a sus anchas en todo el mundo, y eso se nota. Además, ellos están bastante bien organizados internacionalmente, se ayudan, tienen ayudas de todo tipo, económicas y de think tanks, y además con las redes sociales que trabajan a favor de su obra, pues la situación que tenemos es muy compleja, no lo voy a negar, pero es verdad que España es uno de los pocos países en Occidente que todavía resiste de alguna forma ese aluvión ultraderechista, conservador, que está llevándose por delante democracias consolidadas en todo el mundo, ¿vale? Porque lo que está sucediendo, por ejemplo, en Estados Unidos es una involución democrática y está caminando a pasos agigantados hacia el autoritarismo más claro, ¿no? Donde hay un señor megalómano, donde ya está queriendo, digamos, laminar todos los contrapoderes y está acometiendo políticas de una manera absolutamente autoritaria, ya más allá del racismo institucional, de la LGTB-fobia de este señor, del imperialismo, de estar apoyando a criminales y asesinos en todo el mundo y demás.
las formas que tienen son autoritarias, ¿no? Son de recortes democráticos de todo estilo y además de ir a por todos los contrapoderes que le pueden coartar sus designios, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos viendo en todos lados. Hoy, por ejemplo, iba al trabajo y iba escuchando la cadena SER y se escuchaban bombardeos en Ucrania y ahora en Irán. O sea, estamos en guerra, estamos cada vez más en peligro por culpa de precisamente el ascenso de estos autoritarismos en muchísimos países del mundo. Claro que estamos sufriendo una ola reaccionaria y una ola que es muy preocupante de aumento del militarismo, del brutalismo y del irrespeto absoluto al derecho internacional, a los valores humanos, a los derechos humanos y a todo. Si te fijas, todo lo que está sucediendo ahora mismo con Israel es que Israel está de manera absolutamente descarada y descarnada saltándose cualquier regla moral, ética y de derecho internacional a vida y por haber, y lo puede hacer a plena luz del día ante los ojos de todos porque tiene la connivencia y el apoyo de los principales países del mundo, ¿no? Con más influencia. Entonces, ante esta situación tan brutal y tan violenta que tenemos a nivel internacional, tenemos una situación en la izquierda española, en la izquierda del PSOE, bastante complicada de un poco implosión. Implosión porque el enemigo, digamos, es muy poderoso, está muy bien organizado, como yo decía, y ante esta maquinaria tan fuerte y tan brutal, no nos podemos permitir el lujo la situación que estamos viviendo por parte de gran parte de los líderes de la izquierda de este país, que es una situación miope, cortoplacista, en la que la división y la defensa de los puestos y los cargos institucionales de manera descarada, ¿vale? Para mí es muy descarado que aquí están mirando cómo mantener un poco su chiringuito y sus cargos y luego eso lo visten de diferencias políticas que no existen, pues nos está abocando a una izquierda que tendría que estar fuerte y organizada, o por lo menos en vía de organizarse, como estaba sucediendo en Francia con Mélenchon, etcétera, que ellos sí se están organizando en Francia. Nosotros estamos en la fase contraria, de descomposición total, del sálvese quien pueda y de mantenimiento de chiringuitos y sueldos, ¿vale? Yo la verdad que lo veo claro, porque yo que he estado militando muchos años en este caso en Podemos, veo que se está haciendo bandera de las diferencias y se está buscando todo el rato la diferencia en lugar de lo que nos une. Si tú te miras los programas electorales de Sumar, de Más Madrid, de Podemos, de Izquierda Unida y tal, o de Compromís, las diferencias son tan mínimas que son hasta ridículas. Sin embargo, se está mirando todo el rato con lupa a ver cómo podemos diferenciarnos, porque decir estamos manteniendo esta posición para mantener nuestras estructuras partidistas y digamos, estamos acometiendo esta guerra fratricida en el espacio político porque lo único que nos interesa es mantener nuestros sillones, es muy duro. No puedes presentarte ante el votante progresista y de izquierdas diciendo, no, mira, es que lo único que me interesa es mantener mis estructuras y mi chiringuito. Pues eso no lo puedes hacer. Entonces, todo eso lo tienes que vestir de diferencias políticas insalvables y tal. Y la verdad que insalvables nada, ¿vale? Venimos casi todos del mismo sitio. De hecho, casi todos los partidos que han surgido después son escisiones del propio Podemos. O sea que la insalvabilidad no es tal, y lo único que se hace es buscar pequeñas diferencias para poder justificar esas posiciones un poco fratricidas, porque queda fatal decir la realidad, ¿no? Pero yo lo he visto, o sea, yo lo he visto cómo se exacerbaban esas diferencias, cómo se insultaba por insultar a compañeros en el espacio político, etcétera.
rascando la diferencia en lugar de lo que nos une, con tal de poder justificar una posición bastante injustificable ante el electorado. Hombre, yo creo que la insalvabilidad se ve cuando no desempeñas tú el papel protagonista. O sea, hasta el momento que has estado desempeñando el papel protagonista no habían elementos insalvables y ahora ya de repente es muy curioso que ya sí que hay elementos insalvables. Y eso también se ve en la propia democracia interna de Podemos, cuando han habido dos listas. Había una que era la favorita y la otra era la que no o sea, la que no tenía el beneplácito, y entonces esa era la mala. Entonces, eso a la larga también lo que te hace es que vas laminando, como tú antes muy bien has dicho, vas laminando la organización y esto se extrapola también a las uniones en el Congreso. Por ejemplo, si tú ahora que no tienes el protagonismo ya no te vale nada de lo que hubieses pactado si hubieses sido tú el protagonista, entonces estás destruyendo un poco la relación que deberían tener estos grupos y estos partidos de izquierda. Yo ahí no me quiero meter tanto en las internas partidistas, porque yo sé que a la gente en el fondo le da igual las democracias internas dentro de las organizaciones, sinceramente. A mí no. A mí no me da igual las democracias internas, porque son la garantía de que exista, de que no se rompa, ¿vale? Si tú tienes unas actitudes autoritarias a la interna, lo que termina sucediendo es que se rompa. Pero es verdad que al ciudadano de a pie y al votante esto le da igual, ¿vale? El tema de las democracias internas. Entonces, como además tenemos poco tiempo, quiero pasar un poco de soslayo sobre esto. Pero sí que creo que hay que cambiar las dinámicas en general que se arrastran para poder mantener las coaliciones, ¿vale? Para mí, a veces, vale más aguantar una crítica interna de una parte por ejemplo, en Sumar muchas veces se da pues que hay Compromís no está de acuerdo o Izquierda Unida no está de acuerdo con cosas que hacen en Sumar y tienen toda la razón del mundo de ser críticos en ciertas cosas. A mí me parece más positivo, mejor, y lo prefiero, que se les escuche, que se les atienda y que se llegue a un consenso, que no, en aras de no se sabe qué, imponer una posición de tal manera que cada vez los socios de coalición estén más incómodos en esa situación. Yo creo que esas cosas hay que cuidarlas. Y luego quiero desviar un poco el tema hacia el Partido Socialista, ¿vale? No quiero centrarme tanto en la parte de la izquierda y su mala digestión de haber pasado por el gobierno, que esa es otra, sino también un poco el papel que ha tenido el Partido Socialista dentro de todo esto. Y es que el Partido Socialista no ha sido nada leal con sus socios, hay que decirlo claramente. No ha sido leal ni con Esquerra Republicana de Cataluña en su día, ni con Unidas Podemos, ni lo es con Sumar, ni lo es con nadie. A veces se nos olvida, pero el Partido Socialista venía aquí a sustituir a la izquierda transformadora y a ganar cada vez más protagonismo y robar más votos, si se puede decir así, a la izquierda transformadora, y a veces se nos olvida a todos, ¿vale? Que ellos, en el fondo, lo que quieren es que el votante de izquierdas y progresista les vote a ellos. Y ellos van también a jugar con eso, con esa deslealtad que tiene hacia sus socios. Creo que aquí el problema es que que a estos partidos que conforman la izquierda transformadora se le ha olvidado eso, y en lugar de darse cuenta de esa situación y unirse entre ellos más para hacer frente a un partido que tiene muchos años de historia, muchísima implantación territorial y mucho peso institucional, y además de cuadros en la estructura del Estado, cosa que a nosotros nos falta por donde lo mires, ¿vale? En vez de unirse para poder seguir influyendo en la política del país, se han dedicado a bailar el agua al señor Pedro Sánchez, unos y otros. Y de hecho ahora mismo lo hacen. Todos, ¿eh? No unos u otros. Todos lo hacen. De diferentes formas. Pedro Sánchez les tiene a todos bailando, ¿vale? De diferentes formas, pero a toditos bailando. El día que se den cuenta
de lo que están haciendo es que el Partido Socialista se quede con todo el espacio político y que vale, puede que Unidas Podemos, o que en este caso Podemos consiga 2 diputados por no sé dónde, que sumar otros grupito de diputados por allí, por allá, ¿vale? Pero quien se ha quedado con el espacio, quien les ha ganado la batalla, es el Partido Socialista y es Pedro Sánchez gracias a sus propias debilidades. Y porque en lugar de unirse frente y hacer frente, a ver, no es que el PSOE sea un enemigo, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que es una pisonadora electoral. Y en lugar de haber hecho frente común para que esa pisonadora electoral no te pase por delante, de alguna forma se han estado quitando el pienso los unos a los otros y lo que ha hecho el Partido Socialista es comerles el terreno a todos. Incluso, fíjate, aquí en Madrid, a nivel autonómico, ya las encuestas incluso dan un alza de la señora Ayuso que yo no me la puedo creer porque cada vez digo yo, dentro de poco se va a quedar con todos los votos si hacemos caso a las encuestas, ¿no? Pero aparte de no poder cambiar el gobierno de la Comunidad de Madrid ni del Ayuntamiento, lo cual es un drama, el avance del PSOE con respecto a Más Madrid también es para hacérselo mirar, ¿vale? Entonces Sí. eso lo deberían de reflexionar todas aquellas personas a las que corresponde. Sí, yo un tema que se me ha quedado pendiente, pero que sí que quería comentar, es que lo que hemos hablado de el tema de ser tan buscar tanto la diferencia y rizar tanto el rizo y esto yo lo haría así y esto yo lo haría así, a lo mejor puede funcionar, pero creo que a la larga esa estrategia, si la gente tiene memoria y hay hemeroteca, se te puede venir en contra, pero cuando tú buscas tanta confrontación en matices, es muy fácil que en política se den esas incoherencias de decir, oye, pero si tú hace un año criticabas esto en tal partido y ahora tú lo estás haciendo. Y eso la gente lo ve y me da esa sensación. Pero es que creo que nos equivocamos y pensamos que están pensando en ensanchar el espacio al revés. Están pensando en deshacer el espacio y ser, digamos, el tuerto en el país de los ciegos, ¿vale? Porque precisamente hacer todo eso, lo único que hace es desmovilizar y desmoralizar al votante de izquierdas. No lo estás movilizando hacia ti. Ojalá, oye, mira, si fuera así, pues genial para ti, ¿no? Pero no, lo que estás haciendo es desmovilizar y desmoralizar a la gente de izquierdas y hacer que todo ese votante se vaya al Partido Socialista para no retornar en tiempo. Entonces, es como, si no tengo el escatergoris me lo llevo, pues es que eso es, al final, ser heredero de un erial. Y no sé si eso es lo que queremos, yo desde luego no. Para mí la izquierda transformadora es algo importantísimo, creo que es la que ha cambiado este país en la última década de manera muy importante, y si no hubiéramos sido tan golpeadas por el lawfare, el mediafair y los poderes del Estado, y si no hubiéramos tenido nuestras propias miserias internas, hubiéramos podido acometer muchas más reformas que el Partido Socialista en solitario no los va a hacer nunca, que además él es parte del régimen y hay una parte del Partido Socialista que es absolutamente régimen, ¿vale? Y por eso es tan necesario que exista una izquierda transformadora fuerte. Y por eso no puedo entender, desde luego no puedo compartir y critico, y voy a criticar siempre, me da igual lo que se me diga, que haya quien esté minando todo ese trabajo que han hecho miles de personas, porque si las caras más visibles de la izquierda en España, vale, esas 4, 5 o 6 caras más visibles de la izquierda en España se creen que son la hostia y que ellos solos han llegado hasta aquí, pues es que, vamos, el ego no les sale por encima de la cabeza. Ellos jamás estarían aquí si no hubiera habido miles de personas que se han sacrificado para que ellos llegaran donde están, ¿vale? Ellos jamás hubieran podido aguantar si miles de personas y cientos de concejales de pueblo y no hubieran aguantado a los fachas en su pueblo, no les hubieran donado parte de su sueldo, no hubieran estado frente a su casa defendiéndoles del fascismo. O sea, ellos no hubieran llegado hasta aquí, pero no me refiero a los líderes de un solo partido, sino a todos los líderes de la izquierda actual.
no hubieran llegado donde están si no hubiera habido un movimiento detrás de miles y miles de personas, y eso no se le puede olvidar. ¿Vale? Que parece que a veces se les olvida y que ellos en primera persona son quienes nos han traído todo. No es así, ¿vale? Ellos son una parte importante y tampoco quiero ser naif en ese sentido. Y es verdad que los liderazgos pues arrastran y son muy importantes, no lo voy a negar, pero desde luego sin la gente detrás, sin toda la gente que ha hecho partido, que ha estado detrás de ellos y que los ha defendido a capa y espada durante tantos años, jamás hubieran estado donde están. Sí, no, yo, a ver, conozco casos de concejales de pueblo que están un poco tristes, porque sí que es cierto la persecución que ha habido contra los líderes y todo eso, pero es que la gente que ha estado en los pueblos defendiendo el feminismo, defendiendo los derechos sociales y todo eso, esas personas nadie ha venido a darles una palmadita en la espalda, ni se les ha reconocido nada, y lo han pasado muy mal también. Yo lo sé perfectamente. A ver, aquí teníamos concejales, imagínate, en la Sierra y en pueblos de Madrid, que tela, ¿vale? Llevando la bandera, levantando la bandera del feminismo, del republicanismo. ¿Tú sabes lo que es eso en un pueblo pequeño? Ha habido gente que hasta se han metido con sus hijos. Yo solo he conocido de primera mano de concejales que me han llamado y me han dicho, hostia, es que yo ya no quiero repetir, no me metas en las listas, porque es que mi hija, que va al instituto, está teniendo problemas en el instituto, porque yo soy concejal o yo voy en una lista, ¿vale? Y eso a veces a los grandes líderes de la izquierda se les olvida. Bueno, y me gustaría saber qué opinión tienes con respecto al marco izquierda-derecha para aproximarse a la realidad política y geopolítica. ¿Lo ves suficiente o crees que para entender la realidad hay que superar un poco ese paradigma? A ver, hemos utilizado muchos marcos, ¿no? Yo, bueno, siempre he sido más del marco pueblo, ¿vale? Marco pueblo, más que los ejes y demás, porque a veces han sido bastante difusos en esta década ya. Y es verdad que ha habido mucho debate entre esos diversos ejes. Yo creo que hay una cosa que es verdad que mucha gente te va a decir, no, es que no se puede decir que lo que hay ahora es fascismo o extrema derecha porque tienen diversos, bueno, pues componentes de populismo, de no sé qué, de no sé cuánto. Bueno, al final responden a unos intereses y responden a unas formas y responden a unas prerrogativas que son como el fascismo del siglo XXI. Es evidente que no podemos coger los marcos del siglo XX y aplicarlos mecánicamente en el siglo XXI. Es que no hace falta es que me recuerda mucho al debate que está habiendo ahora con el tema del Estado de Israel y el sionismo. Ay, es que no se puede decir que el sionismo sea, decir que el sionismo es nazismo o de extrema derecha es muy una falta de rigor de la leche. Claro, evidentemente, porque las cosas han cambiado. No tenemos por qué coger los parámetros de principios del siglo XX y aplicarlos ahora mecánicamente, pero en muchas cuestiones el Estado de Israel se está comportando como el Estado en su día de la Alemania nazi, ¿vale? Y allí se cometió un holocausto a puerta cerrada y ahora estamos viendo un genocidio a plena luz del día. Entonces, más allá de los marcos y de de que si es derecha, izquierda, derecha, arriba y abajo, yo creo que hay ciertos asideros a los que nos podemos agarrar y es y que son bastante contemporáneos. El tema del imperialismo creo que es un asidero al que nos podemos agarrar, que si queremos lo podemos llamar de otra forma, pero lo estamos viendo de forma descarnada. El tema de que ya se están rompiendo todos los consensos que había de los derechos humanos, ¿vale? Ya la extrema derecha se ha dado cuenta que no necesitan guardar las formas, que pueden ir de forma absolutamente descarada, como hace Israel o como hace Estados Unidos y demás,
pueden ir de manera absolutamente descarada a coartar la libertad, que ya está de alguna forma normalizado ser racista, ser xenófobo, ser machista, justificar un genocidio y tal, y que ya de alguna forma no pasa nada. Entonces, a mí lo que más me está preocupando de la actualidad no es tanto los ejes, sino la falta de barreras. Es decir, ya se han sobrepasado todas las barreras, ya no se guardan ni las formas a la hora de hacer todo lo que se está haciendo. Y creo que el paradigma que tenemos para el futuro es el de democracia versus autoritarismo. ¿Vale? Y dentro de la democracia se van a encuadrar una serie de partidos y opciones, y dentro del autoritarismo otros. ¿Vale? Entonces creo que el eje democracia y valores, derechos humanos y respeto de la legalidad internacional y demás van a estar por un lado, y la justificación del autoritarismo, el pisoteo de los derechos humanos y etcétera, van a estar por otro. Y ahí vamos a tener que ir viendo y nos vamos a encontrar fuerzas políticas que a lo mejor en un principio podríamos tener algo de simpatía hacia ellas, que se van a colocar en el eje autoritario. Y hablando de la situación de España, ¿no tienes la sensación que la sociedad está un poco movilizada en clave emocional y la extrema derecha ha sabido leer mejor el momento político, mientras que la izquierda sigue anclada en no tener una hoja de ruta clara y ir a remolque de los acontecimientos y en clave siempre de reacción sin capacidad propositiva? Sí, claro, hombre, es que estamos en una ola racionaria. Quienes están llevando, ellos han tenido como, entre comillas, su 15M, el 15M racionario, donde han sabido enganchar con la emocionalidad desde el pensamiento mágico. Yo ahora, por ejemplo, me estoy fijando un poco en cómo han entrado en las estructuras y sobre todo de pensamiento, y cómo han podido calar entre la gente joven y gente que en principio pues no estaba politizada, a través del pensamiento mágico, a través de el que al principio nos causaba risa, pero ya no es tan de risa, todo lo que sea la anticiencia, el antirracionalismo, el permitir, o sea, el prometer cosas a futuro, pues todo lo que es la cultura esta de los criptobros, de los yados y toda esta gente, pues bebe mucho de ese pensamiento mágico que engarza con cosas que no tienen nada que ver con la racionalidad, ¿vale? Y que conectan directamente con la parte emocional y mística de la persona. Y esto desde la pandemia, la extrema derecha lo ha trabajado muy bien, y a nosotros nos ha pillado muy a contrapié, enzarzados en cosas muy del día a día, de gestión, de vamos a cambiar de los derechos, de tal, y esta gente está hablando prácticamente de sentimientos y está luchando contra la ciencia. Esta gente está negando la existencia, o sea, negando ya la ciencia. Y claro, también para evitar darnos demasiados golpes de pecho, es verdad que ellos tienen una capacidad de llegada que nosotros no tenemos, porque tienen absolutamente a todos a todas las gurús de las tecnologías trabajando para ellos. O sea, Facebook, esto se vio en la toma de posesión de Trump, Facebook, TikTok, Instagram, etcétera. Twitter, por supuesto, con Elon Musk, trabajan, sus algoritmos trabajan para esta ideología o para estas tendencias, ¿no? De pensamiento mágico, o sea, hasta en lo más naif, que te puede parecer más naif, al final utilizan técnicas coercitivas de convención para captar casi a fieles para su secta, por así decirlo, ¿no? Cuando ves el tema de yados, que ha pegado tanto entre los jóvenes, o el tema de los criptobros, de las criptomonedas,
de incluso las apuestas, de un montón de cosas que tienen que ver con ese pensamiento mágico y de esas técnicas coercitivas que utilizan para llegar sobre todo a gente muy joven, pues ves que los algoritmos pues potencian eso, potencian la anticiencia, el antirracionalismo, el anti-pensamiento crítico, y todo es pensamiento mágico, creencias, sentimientos, lo que a mí me parece. Si te fijas, científicos se ven en la obligación de tener que discutir con gente que no tiene ni zorra idea de algo, porque a él le parece, él cree, él siente. ¿Entiendes? Ellos se han conectado de tal manera con la emocionalidad que han desplazado por completo la racionalidad. ¿Vale? Y a eso es súper peligroso, porque eso de eso se alimentan los pensamientos de extrema derecha. Ya pasó con el nazismo, ¿vale? En su día. El nazismo también se basó mucho en el pensamiento mágico y todo lo que lo englobaba. ¿Y tú crees que la izquierda debería esforzarse más en escuchar los sentimientos de la gente en vez de infantilizar o culpar a quien no piensa como ellos creen que se debe pensar o qué es lo correcto? Evidentemente. A ver, muchas veces nos hemos convertido en pitufos gruñones absolutos, no hemos sabido aterrizar nuestras políticas, y aunque hemos gobernado muy bien, no lo hemos sabido hacer llegar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dedicamos a reñir a la gente, cosa que es Claro. absolutamente absurda. Mira, el otro día, sin ir más lejos, en una de las últimas manifestaciones que fui, te habrá pasado a ti muchas veces, hay una manía como de siempre del que lleva el megáfono decir: no nos mires, únete, como riñendo a la gente que encima que te está mirando y que te está aplaudiendo, a lo mejor todavía le estás echando la bronca, llamándole poco menos que traidor porque no está contigo en la mani, ¿no? Y eso también es parte de nuestra izquierda gruñona, que tampoco ayuda para nada a acercar más gente. Yo reivindico la emocionalidad en la izquierda desde la alegría y desde el buen rollo, ¿vale? No desde el reñir. Tienes que estar aquí porque si no eres un traidor y eres mala persona y no sé qué, no cuánto. No, sino desde algo que mola, como en los primeros años de Podemos o cuando el 15M y todo aquello, que la gente estaba en nuestro lado porque era todo gente como muy maja, que infundía esperanza, y que molaba estar, ¿vale? Molaba estar, la gente con la que estabas alrededor también había un rollo de que molaba, de que había buen ambiente y que había buen rollo. Y eso es fundamental, porque la gente hoy por hoy tiene muy poquito tiempo para militancias, ¿vale? Y desde luego el poco tiempo que tiene no lo quiere pasar para pasarlo mal. Quiere estar a gusto en el espacio donde está. Sí, claro, no quiero obligaciones, pero es que me estaba acordando de un libro que estaba leyendo sobre trauma y hablaba un poco de la plataforma de afectados por la hipoteca, cómo la gente se acercó y está claro que iban por un interés legal de no perder sus viviendas, pero cómo se generaron grupos, digamos, no lo definiría yo así completamente, pero como de autoayuda, donde se escuchaba a la gente se sentía arropada, que creo que es un poco por donde hay que trabajar para que uno pues empiece a crear su conciencia y diga, pues estas personas lo que dicen es esto y tal, y te suscite ese interés, no que tú vayas a un partido o una esta social y te digan, no, pues te tienes que leer esto, tienes que saber esto de pe a pa, no, o sea, que seas bien recibido, como eso lo ha hecho, pues, desgraciadamente, la extrema derecha. Claro, o sea, bueno, si nos dedicamos a reñirnos, pues entonces la gente se va, porque ya poco tiempo tiene de militancia como para encima pasar un mal rato. Bueno, me gustaría aprovechar tu experiencia municipalista para hacerte una pregunta. Si los municipios tienen la capacidad de resolver los problemas más cercanos a la gente, ¿por qué permitimos que sean siempre los últimos en tomar decisiones importantes? Y siempre se lo dificultamos todo. Porque desgraciadamente, tal y como está diseñado la estructura del Estado en España, al municipio se le ha dado muy poquito poder.
todo el poder reside prácticamente en las comunidades autónomas, que son los que, a pesar de lo que podamos creer, tienen más capacidad de gestión de todo el Estado, porque tienen las principales competencias, la sanidad, la educación, los servicios sociales, todo eso reside en las comunidades autónomas. Y porque el resto lo tiene el Estado, por así decirlo, y el municipio de competencias propias solamente tiene la limpieza. Bueno, y alguna más, ¿no? Pero así de más importantes, la limpieza. Entonces se le da muy poca capacidad de obrar y muy poquitas competencias y además una mala financiación, que esa es otra, que es una reivindicación histórica. Sí, por la ley esta de estabilidad presupuestaria que ata las manos a los ayuntamientos. Pero sí que es cierto que yo muchas veces pues voy a plenos y ahí te encuentras a gente muy indignada, quejándose de temas muy variopintos, y entonces me encuentro con que los que están allí, los concejales, dicen, es que eso no lo podemos hacer, es que eso tal, es que eso no sé qué. Y claro, el ayuntamiento es el acceso más básico de la ciudadanía a la política, y encuentran esa incapacidad. Pues esto también produce desafección. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que la gente no sabe las competencias, en quién reside. Claro. De hecho, la gente tiende a pensar que todas las competencias son del gobierno central, que la sanidad, todo es del gobierno central. Y el gobierno central tiene muy pocas competencias, en realidad. O sea, la mayoría de las competencias residen en las comunidades autónomas, que son quienes gestionan la sanidad, cosas tan importantes como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la ordenación del territorio, que prácticamente todo, o sea, bomberos, no sé qué, o sea, está todo en la comunidad autónoma. Pero el pleno del ayuntamiento y de alguna forma las instituciones municipales son mucho más abiertas, y entonces son como la primera ventanilla del ciudadano donde llega, digamos, a protestar y a llevar su frustración, ¿no? ¿Qué pasa? Que el gobierno municipal tiene poca capacidad de obrar realmente y poca financiación para hacerlo. Bueno, y para terminar, me gustaría hacerte una pregunta. Ya has ido dando algunas pinceladas, pero en el actual contexto político, ¿por dónde debería empezar una alternativa política que reconectara con las mayorías sociales? Es muy difícil, muy compleja, pero bueno, por lo menos unas pinceladas. Yo creo que para empezar tiene que haber un periodo de un poco de humildad por parte de todos dentro de esta izquierda alternativa, ¿no? Es verdad que hay mucha gente que se ha dejado muchos pelos en la gatera durante todos estos años, y yo también empatizo, pero también hay un malestar dentro de la ciudadanía. Hay que saber escuchar ese malestar, saber enganchar con los nuevos sentimientos y también un poco de renovación. No digo que haya yo tampoco voy a empezar con el rollo este que se dice muchas veces, que es muy fácil, que se vayan todos y venga gente nueva. Eso no va a suceder, y tampoco creo que sea bueno que cuadros que han estado ahí y que tienen mucha experiencia, sobre todo de gestión, tengan que irse y que todo tenga que ser nuevo. Pero sí que hay que dejar paso a nuevas personas y que se vea que hay como una voluntad de incluir a más gente y de ensanchar un poquito ese espacio, ¿no? Desde luego que sí que se necesitaría pues levantar un poco la moral del votante de izquierdas y progresista de este país, y un primer paso sería que las formaciones políticas enterrasen el hacha de guerra, ¿vale? Que dejaran de pegarse puñaladas descarnadas y además públicas de manera bastante infantil, por cierto, públicamente, porque la gente no entiende nada. La gente no entiende nada, lo ve además como un rollo de peleitas de 4 colegas, ¿sabes? Porque así se analiza muchas veces. Y ya te digo, como decía yo al principio, las diferencias políticas no son tales. Se buscan esas diferencias políticas para justificar la guerra fratricida. Pero una de las formas de elevar la moral del votante de izquierda sería un mejor clima dentro del espacio político, ¿vale? Que no dé no dé un poco vergüenza, ¿sabes lo que te quiero decir? Sino que haya un mejor ambiente
y que merezca la pena, que se reme a favor. Aunque es verdad que va a haber que hacer algo más, que con esto no es suficiente y desde luego va a haber que repensarse bastante, va a haber que cambiar ciertas estrategias, va a haber que conectar mucho más con el sentimiento de la calle y todo eso, pero como un primer paso, una muestra de buena voluntad sería mejorar el clima, porque la gente ha desconectado hace rato de todo el espacio político. Tú, el otro día estaban haciendo una encuesta en Vallecas, precisamente, así a pie de calle, y casi todas las votantes progresistas estaban diciendo de votar al PSOE, casi todos, por no decir todos, ¿vale? Y si no se hace eso, lo que va a pasar es que mucha gente se vaya a ese otro espacio político progresista. Digo dentro del votante de la izquierda progresista, ¿vale? Y con eso no es suficiente siquiera, porque es que en realidad nuestra tarea sería la de ensanchar todavía más ese espacio, porque la derecha va ganando, ¿vale? Va ganando espacio. Entonces, creo que como primer paso, el hecho de enterrar el hacha de guerra y dejar de pegarse pullas públicamente, pues sería un avance, pero desde luego no es suficiente. Hay que llegar a más, ¿vale? Pero bueno, esa tarea ya se lo dejo yo a toda esta gente que está ahí en primera línea, para que piensen un poquito más en cómo llegar a ese votante, pero desde luego no desmoralizando, porque es que la situación que tenemos actualmente es de desmoralización de la gente. Parece que se busca desmoralizar a la gente y desmovilizarla. Yo creo que son propuestas sencillas, pero inversamente proporcionales a la facilidad de ponerlas en marcha por voluntades personales. Pero creo que son muy sencillas, son fáciles de conseguir, pero como ya digo, pues depende de que unos quieran. Claro. Muchas gracias, Carolina, la verdad. Espero que hayas estado a gusto y estás invitada a participar cuando quieras. Es un canal pequeñito, pero bueno, aquí puedes participar y decir tu opinión y tu visión del contexto político cuando quieras. Pues la verdad que muchas gracias por invitarme y sí, seguimos hablando, desde luego. Yo, vamos, que sigo ahí, que porque esté ahora, bueno, pues desconectada de lo que son las dinámicas partidistas no quiere decir nada, quiere decir que estoy intentando empujar desde otros espacios. Siempre voy a estar ahí. Pues eso es lo importante, cada uno que reme desde donde pueda. Pues muchas gracias. Vale, venga, hasta luego. Ready, set, go.